to barbarians whose only honor is atrocity. Ricardo, ¿por qué te parece que el arte puede imaginar o anticipar formas de poder o fenómenos de poder que recién van a aparecer históricamente mucho tiempo más tarde? Pienso en el proceso de Kafka o en 1984 de Orwell. Me parece que habría como dos posibles hipótesis o respuestas, ¿no? Una, me parece que el arte en realidad lo que hace, en un sentido amplio, hablando en un sentido amplio, es trabajar más con lo que yo llamaría lo social más que con la sociedad como tal, ¿no? Es decir, ciertos tipos de núcleos. El arte se conectaría con cierto tipo de núcleos secretos, diría yo, de la sociedad, ¿no? No trabajaría sobre lo inmediato. Captaría cierto tipo, por ejemplo, cierto tipo de relaciones con el dinero, ponele. En el caso de Kafka, cierto tipo de relaciones con la memoria, me parece a mí, ¿no? Con la construcción de memorias a partir de prácticas policiales, supongamos. Entonces, en la medida que percibe esos elementos que no son visibles a primera vista en el funcionamiento social, y considera que ahí hay un núcleo importante, de esa manera me parece anticipa. Porque se supone que esos núcleos recién van a hacerse visibles más tarde. Empiezan a desarrollarse, ¿no? Después hay también, me parece, un elemento por el cual el arte anticipa porque funciona como un oráculo. En el sentido de que la gente también encuentra en el arte formas que después repite. Yo siempre me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos, en el momento en que alguien atentó contra Reagan, que no me acuerdo qué año fue. Y el joven que había hecho esto, en realidad estaba totalmente capturado por Taxi Driver. ¿Te acuerdas? Había visto Claro. Taxi Driver. Sí. Incluso le escribía cartas a Judy Foster. Claro. Y estaba entonces como, en cierto sentido, funcionando como si el arte hubiera sido un oráculo, que lo hubiera definido Lo que cierto tenía tipo que de, hacer. de cuestiones que tenía que hacer, ¿no? Sí, pero de alguna manera ese, digamos, ese ir al oráculo siempre es a posteriori, ¿no? Porque, no sé, me pregunto si uno, digamos, puede aprender una lección de los libros antes de que los hechos ocurran. Si realmente se puede aprender de esas profecías y si se puede aprender, ¿qué es lo que hay que mirar? Bueno, vos mencionaste algunas claves. La relación con el dinero, por ejemplo. Claro. ¿Cuáles otras te parece? Digamos, ¿hay que mirar el color o el relato? ¿Hay que mirar la arquitectura? Claro. ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Dónde está la lección para aprenderla antes? Bueno, yo diría ciertas formas de relación con la experiencia, en principio, ¿no es cierto? No me parece que no son solamente cuestiones temáticas. No se trata, por eso, ¿no? No se trata solamente de que, digamos, en una novela lo que aparecen son ciertos temas que tienen que ver con el dinero, sino que se captan ciertas formas de la experiencia que no son visibles a primera vista y que de pronto una novela es capaz de capturar, digamos así, ¿no? Entonces, en ese sentido sería compleja la relación. No es una relación, digamos, no es una suerte de copia de lo real directo. No es todo lo temático, contrario, además, claro, todo lo contrario, ¿no? Entonces, anticipar es quizás una palabra demasiado fuerte. Me parece que capta elementos que se van a desarrollar, es como si captara ciertos gérmenes de elementos que en el presente no se perciben como fundamentales y que posteriormente empiezan a tomar empiezan a tener un peso fuerte, grande. Como si hubiera un fermento, Digamos. algo en estado de fermentación. Claro. ¿Te parece que la novela es más apta? ¿Es por ahí Bueno, el género en donde eso se desarrolla más? No, yo hablo de la novela porque es lo que me interesa más directamente, ¿no? Pero me parece que esto, uno podría imaginar, porque esto me parece que parte de la hipótesis de que el arte no reflejaría la sociedad, como se suele pensar, ¿no es cierto? Se suele imaginar que el arte está relacionado con el presente y que por lo tanto refleja, reproduce ciertos acontecimientos políticos o ciertos acontecimientos sociales. Más bien me parece que lo que sucede es que existen cierto tipo de formas que no son visibles, con las cuales el arte está conectado, pero no con un sistema de reproducción, me parece a mí, ¿no? Yo siempre digo que no se trata tanto de ver el modo en que la realidad aparece en la ficción, digamos, sino más bien el modo en que la ficción está en la realidad. Esta es la forma, me parece a mí, en que esto funciona. Entonces ahí hay un elemento de anticipación. Ahora, ¿por qué en general, digamos, estas obras o estas ficciones que prefiguran o que imaginan estas formas de poder que recién se van a dar
después, ¿por qué suelen ser vistas o leídas como delirantes, ¿no? Es como si esas ficciones tuvieran que entrar en una cierta demencia para poder anunciar lo que vendrá, ¿no? Porque básicamente porque se conectan con una ausencia, es decir, se conectan con algo que no se ve. Que no se ve y están ligados a la contrarrealidad, ¿no? Entonces, digamos, el delirio funcionaría como la captación de un pequeño núcleo de la realidad a partir del cual se construye una contrarrealidad, ¿no? 1984 podría ser un ejemplo. Sobre un pequeño elemento de la realidad que parece invisible, se construye una suerte de realidad negativa, digamos, yo no diría falsa, yo la llamaría más bien una contrarrealidad, ¿no? Algo que no se parece a lo que está sucediendo en el presente. Ahora, Ricardo, ¿te parece que hay algo en el poder particularmente atractivo para un escritor o para un artista? Digamos, ¿hay algo en el poder mismo, en el delirio de poder, que es particularmente apto para la creación o para la amplificación, incluso para la anticipación? Porque por otro lado siempre los delirios de poder son profecías tremendas, porque no hay mundos felices o formas de poder felices imaginadas. Sí. Yo cuando hablamos de poder pienso en el Estado, básicamente. Sí. Es decir, centralmente pienso en la relación entre el artista y el Estado como una relación de antagonismo frontal, ¿no? Y me parece que ese antagonismo tiene que ver con el hecho de que un escritor se mueve, tiene una práctica específica, un universo propio, en este caso la literatura, que es una sociedad sin Estado. Es decir, trabaja y se mueve y establece estrategias y relaciones en el interior de un universo en el que no hay Estado. Entonces salir de ahí y ir a lo social y encontrar el peso del Estado y la presencia fuerte genera, tengo la sensación, un tipo de mirada particular, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera el artista siempre es anarquista. Yo creo que sí. Digamos, no puede concebir un Estado servicial. Yo creo que sí, claro. Siempre lo percibe como antagónico, ¿no es cierto? Por un lado porque hace la experiencia específica de un lugar donde el Estado no está, ¿no es cierto? Y porque cada vez que el Estado interviene, en el ámbito donde él se mueve, lo siente como una intrusión, ¿no es cierto? Como una especie de invasión. Me hicieron seña de dos. De manera, Ricardo, que digamos un artista no puede pensar un Estado servicial, siempre es anarco. Sí, o por lo menos yo no sé si los artistas individualmente pueden tener posiciones diversas, pero me parece que la experiencia de la práctica de la literatura es contradictoria con las posibilidades de imaginar un Estado, como vos lo definías, un Estado que beneficie esa práctica. Es antagónica la experiencia, ¿no es cierto? No sé si individualmente los escritores pueden tener distintas posiciones, pero me parece que la posición del arte en la sociedad genera esa contradicción, ¿no es cierto? Yo digo siempre, la literatura, esta sociedad la encontró hecha, si no, no lo hubiera inventado. Digamos, si no existiera ya una práctica tan arcaica, tan primitiva, digamos así, una sociedad como esta no le hubiera dado lugar, ¿no? Entonces, me parece que arrastra una contradicción con el funcionamiento social que define cierta mirada de los escritores sobre la política, sobre lo social. Esa sería para mí la perspectiva, ¿no? Y si nos vamos al otro lado y si miramos el delirio del poder, ¿te parece que en las máximas concentraciones de poder hay como una cierta capacidad artística? Suena horrible esto, ¿no? Pero bueno, ha sido mirado y y eso fascinó a algunos artistas a la vez. ¿Te parece? Bueno, a mí hay un punto que a mí siempre me intriga, ¿no? Que yo lo formulé de esta manera. Yo digo, bueno, el Estado narra. El Estado es uno de los grandes narradores de la sociedad, ¿no es verdad? Y un punto de esta práctica del Estado, de construir ficciones, construir narraciones, construir formas de creencias, hacer creer, todo ese sistema de organización, digamos así, porque el poder no se puede sostener con la pura violencia, ¿no? Hacen falta fuerzas ficticias, como decía Valéry, ¿no? Hace falta
la construcción de un consenso que tiene mucho que ver con la utilización de determinado tipo de formas. En el interior de ese procedimiento, a mí siempre me ha parecido muy atractiva, ¿no es cierto?, la existencia de los servicios de inteligencia del Estado, que me parece que son los que construyen. Los narradores. Claro, que son los grandes narradores. Como Y son los escribientes. son los que construyen realidades, Bueno, construyen la conspiración, construyen conspiraciones, construyen realidades alternativas, verdades. tergiversan, deliran, ¿no? Entonces, me parece que ahí habría como una tensión entre ese universo de los servicios de informaciones y los novelistas. Me parece que ahí hay una tensión, un enfrentamiento. Me parece que en este sentido el Estado construye determinado tipo de historias y que entre las historias que se construyen en la literatura y estas historias que construye el Estado, existe una zona intermedia que yo llamaría de relatos sociales, en el sentido de que uno podría imaginar que entre todas las cosas que pasan en una ciudad en un día, en Buenos Aires, una de las cosas fundamentales que pasan es que la gente intercambia narraciones, ¿no es cierto? Y que si uno tuviera la posibilidad, por algún tipo de artilugio mágico, de tener el acceso a todas las historias que circulan en la ciudad en un día, encontraría muchos elementos para reconstruir el funcionamiento verdadero de esta sociedad, ¿no? No solo por los temas, me parece a mí, sino por las formas que tienen esas historias, ¿no? Entonces me parece que hay como un juego intermedio entre lo que... Y me parece que estas historias que circulan, y cualquiera de nosotros podría imaginar la experiencia propia por la cantidad de historias que uno mismo intercambia en un día, ¿no es cierto? La experiencia de cualquiera de nosotros es también la experiencia de esas historias que se intercambian. Me parece que ese es el contexto de la literatura. Me parece que es ahí donde la literatura encuentra determinado tipo de material, vamos a decir. Y me parece que ahí también es donde interviene esta suerte de construcción de relatos del Estado, ¿no? Ahora, volviendo un poco a esa legión oscura y anónima de autores de ficción que son la gente que trabaja en los servicios de inteligencia y a su posible parentesco con los escritores, digamos. Claro. ¿No trabajan de algún modo a veces con la misma lógica, en el sentido de que, por ejemplo, ambos podrían trabajar con la paranoia, Por ejemplo, ¿no? claro. No comparten una cierta lógica Sí. para fines diferentes, con efectos diferentes también. Pero la paranoia, por ejemplo, no es justamente uno de los principios del poder. Claro, la construcción de un enemigo, en principio. De un enemigo, de un sistema de secretos, de un sistema de agentes y doble agentes. Y una verdad central incluso, ¿no? Claro, y la idea de que todo tiene una suerte de lógica común, ¿no? Hay una especie de exasperación de la interpretación y de la lectura de los signos, ¿no es cierto? Entonces, no son nunca relatos inocentes estos relatos del Estado, ¿no es cierto? Son siempre pruebas que se ocultan y pruebas que se dan a conocer, y siempre la sensación de que hay una verdad que se controla y no se termina de contar. Es como si fuera una suerte de folletín por entregas, en última instancia, ¿no? Utilitarios, por otra parte, claro, para sí mismo. Y que trabaja construyendo, digamos así, modelos de realidad. Entonces, esto es lo que, en cierto sentido, como decíamos antes, es lo que el arte anticipa, me parece a mí, ¿no? Es lo que capta este funcionamiento de construcción de ficciones y de creencias. Ahora, hay algo ahí que me parece que es central tanto para el poder como para los, digamos, inventores de ficciones, que es como la idea del secreto, ¿no? Claro. Bueno, el agujero que mencionaba. Claro, que las cosas básicas que sostienen el orden son secretas. Claro. ¿No? Entonces me parece que ahí, que en el secreto están otra vez como totalmente emparentados, ¿no? Y en un sentido, digamos, el arte aprende del poder y el poder probablemente aprenda del arte, ¿no? Sí. Entendiéndolos al mismo tiempo como fuerzas en pugna. Claro. ¿No? Con intercambios y con individuos que se pasan de un lado al otro. La figura del policía novelista, ¿no? Habría que pensar en eso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ricardo, a veces hay grandes narraciones que se encarnan en un visionario, ¿no? Que es como un personaje histórico que está como en posesión de una verdad absoluta. No sé, pienso en Magallanes. Claro. O incluso en el mismo Sarmiento, ¿no? Que de pronto inventa una metáfora que dura 100 años para la Argentina, como es civilización y barbarie. Me imagino que vos tenés tu propia galería de visionarios argentinos. Bueno, cambia, ¿no? Es una galería que se mueve, en el sentido de que es como una biblioteca que uno tiene, con algunas figuras de referencia para percibir cierto tipo de elementos de la realidad. Bueno, Sarmiento, por supuesto, es uno. Y uno podría ver en Sarmiento el funcionamiento, uno de los funcionamientos básicos de este sistema, ¿no? Que es, en realidad lo que él inventa es una máquina de interpretar. En eso consistiría también la figura del visionario, ¿no? Por un lado tiene una idea fija, totalmente contraria a lo que aparece visible. Sí, contra el sentido común. Absoluto. En este sentido es un delirante, es un alucinado, porque habla de una realidad que no existe y está fijo ahí, ¿no es verdad? Y persiste con esa idea. Sí, es como un monomaníaco. ¿No? Y tiene razón, eso es lo fantástico, ¿no? Hay como una especie de, como un western, ¿no? Es como un tipo que en el final Las masas están termina equivocadas. hay una especie de justicia rara por la cual algunos de ellos que tenían esas obsesiones y esas ideas fijas, Claro. y esas percepciones terminan por ser reconocidos como verdaderos. Conocemos todos muchos individuos que tienen ese tipo de ideas fijas y ese tipo de percepciones y que son derrotados, ¿no es cierto? Que es como la otra figura, me parece, ¿no? Claro. De esta cultura, la figura de aquel que llega tarde, que se anticipa, que es derrotado, que es reconocido posteriormente, ¿no? Sarmiento es casi un ejemplo triunfal. Es alguien que consigue percibir lo que no sé, es como un espejismo, ¿no? Es como si él trabajara con el modelo del espejismo, él ve en el desierto todo lo que quiere, y eso es lo que se hizo, ¿no? En un cierto sentido, ¿no? Entonces, hay como un movimiento. Después hay algunas figuras que uno podría tomarlas de la literatura, que para mí son muy, muy fuertes, ¿no? Una figura que me parece que condensa muchísimas cuestiones de este asunto es la figura de Antígona, ¿no? Porque Antígona es la que dice que no sin construir nada, que me parece que es una figura importantísima en el debate sobre el poder y la política hoy, ¿no? Donde a todo el mundo se le pide Que construya. Que proponga. que tenga un argumento positivo, que no Claro. solamente critique, que no solamente niegue lo real, digamos, sino que diga, bueno, y entonces después, ¿qué es lo que se puede hacer? Claro. ¿No? Entonces, ella me parece Como Bartleby. claro, esa cadena de aquellos que son visionarios del no puro, Sí, como abstinentes o ¿no? resistentes. Que dicen que no, y en la construcción del no, que es el no de lo real, es decir, no a lo dado, me parece que ahí se construye una figura importantísima. Y yo veo ahí una figura femenina, digamos, en el sentido de una tradición que me parece más conectada, porque pensaba también en Juana de Arco, ¿no? Más conectada con la figura de la no construcción, en el sentido en que esto puede ser entendido en el plano de lo que, de modo estereotipado, podríamos llamar el universo masculino, ¿no? Como que el negarse es un hacer. Claro, porque pensaba en las Madres de Plaza de Mayo, que serían como para mí otro ejemplo de esa negación pura y de ningún tipo de construcción, ¿no? Claro. Entonces ahí, en esta cadena de visionarios, habría que empezar a distinguir, ¿no? También, y por ahí Antígona me parece que cristaliza una figura que no es la figura de Hamlet ni la figura de Ulises, que son como otros que ven lo que nadie ve y percibe, ¿no? Sino que sencillamente es alguien que es capaz de enfrentar al poder puro y decir que no, y no proponer ni tener ninguna opción. Sí, claro, la idea además de que decir que no es entrar en ningún intercambio, Claro. ¿no? O sea, que es lo que... Que no está obligado a nada. Exacto. Eso me parece que es alguien No que canjear. es un visionario para mí, ¿no? Es lo mismo que el visionario. Es alguien que no necesita probar, ni necesita construir, sino que sencillamente está firme en una posición, que puede ser una posición moral. ¿Vos dirías que esa es digamos, la posición de un escritor, de un artista? Claro, generalizamos porque hay Sí, artistas de por distinta supuesto, calaña, pero ¿no? digo, en el mismo sentido en que antes decías que la Sí. literatura está contra el Sí, Estado. sí, bueno, eso es Beckett. Claro. Esos son los artistas que Apocalíptico. yo admiro, digamos. Sí, pero también
podríamos decir que eso es, no sé, William Burroughs, que trabaja con formas populares, que no está pegado a la alta cultura, digamos, ¿no? Que son grandes visionarios en este sentido, ¿no es verdad? Son capaces de construir universos que no tienen nada que ver con la realidad y sin embargo dicen más que cualquier otro texto que se haya escrito en ese momento, desde el periodismo hasta cualquier otro tipo de representación, ¿no? Que pueden estar mucho más pegados a... Claro, ¿no? En ese punto me parece que uno podría imaginar que hay una figura de artista ahí, ¿no? Que no debe ser entendida, me parece a mí, sencillamente como una figura de la alta cultura, no creo que sea sencillamente una figura de la alta cultura, ¿no? Sí, a mí yo escucho mucho a una figura que se niega a participar de un intercambio, que se niega a participar de una economía, ¿no? En la que le dice, si vos decís que no, por lo menos tenés que decir que sí a algo. Claro, exacto. ¿No? Entonces el artista sería el que, apartándose a cambio de de esa nada economía, sería claro, la expresión, ¿no? Sí, como... A cambio de nada. ¿Qué es el arte? Yo creo que el arte es eso, a cambio de nada, ¿no? Entonces el a cambio de nada pone en crisis toda la sociedad. Porque no, digamos, ¿en qué sistema incorporar el a cambio de nada? Porque el Estado podría admitir, y lo hace, a cambio de un reconocimiento de los valores literarios y artísticos, claro, ¿no? A cambio del reconocimiento de los valores nacionales. Siempre que sea a cambio de algo es capaz de incorporar a cualquier figura, por más antipática, incómoda, transgresiva que sea, ¿no? Pero me parece que siempre hay una reserva, hay un punto... Una resistencia. Duro. ¿Vos te parece que el arte está dado por eso? Hay un punto duro que no se puede, que no termina de poder entrar, me parece a mí, ¿no? Ahora es interesante eso porque en tus ficciones también ese personaje aparece, ¿no? Digamos, hay un personaje que es, por ahí no dice solamente que no dice muchas más cosas, pero son esas figuras de locas, sí, que ven y escuchan demasiado, ¿no? Sí. Para lo que deberían oír Sí. y mirar, y que a la vez todo el tiempo están diciendo una especie de verdad enmascarada, ¿no? Una verdad delirante, ¿no? Pero Sí. es una verdad. Porque yo me he dado cuenta de algo, digamos, escribiendo esos textos, ¿no? Porque yo durante una época pensé que la locura tenía que ver con el silencio. Y ahora me doy cuenta que la locura es decirlo todo. Eso es lo imposible y lo insoportable y lo que pone la relación con el lenguaje en un punto muy extraño, ¿no? El loco es el que dice lo que los demás no dicen, lo que no se atreven a decir, lo que no pueden decir por convenciones, en fin, ¿no? Ahora, a propósito de eso, quería preguntarte, vos en tanto que escritor, digamos, ¿dónde escuchás o dónde captás buscás la señal? Las señales, digamos, de las formas de poder futuras? Bueno, en el lenguaje, básicamente, ¿no? A mí me preocupa más el tipo de operación estatal, policial, de los servicios de inteligencia sobre el lenguaje, que, por ejemplo, el mundo de las imágenes o aquellos lugares donde en general este asunto se discute, ¿no? ¿Dónde lo ves eso? Me parece que se está estableciendo una suerte de lengua neutra, intermedia, que todo el mundo habla, que los que no hablan esa lengua hablan una lengua extranjera y nadie los entiende, son herméticos y están ligados a mundos perdidos. Entonces, avanzan hacia la construcción de una lengua única, yo creo. ¿Es la lengua de la televisión esa? Bueno, la televisión es un lugar donde esa lengua se enuncia. Se difunde además. Sí. Sí. Y me parece, por supuesto, que la literatura, sí, en este sentido, la literatura que a uno le interesa es un lugar de resistencia muy fuerte a este asunto, ¿no? Incluso ciertas prácticas con el lenguaje de la literatura son las únicas, me parece a mí, que persisten en medio de toda esta suerte de mecanismo estándar que se está generalizando, ¿no? Que tiende a una lengua mundial, en fin, es toda una historia esto, ¿no? Yo sé que habría que tratar de ser intraducible. Sí, hermético, en lo posible. Hay un punto donde habría que tratar de ser hermético.